Instrumentos para uso en investigación. A ver, veamos aquí esto que vamos a encontrar en esta importante, bueno, en una guía de una importante institución académica, la International Test Commission, en esta guía sobre el uso de los tests y otros instrumentos en evaluación y investigación. Bien, acá se hace una importante distinción entre lo que son los instrumentos para uso en investigación y los de uso en la práctica profesional. Dos tipos de instrumentos. A ver, ¿qué caracteriza a los instrumentos de investigación? La finalidad de ellos, bueno, va a diferir de aquellos pues usados para el ámbito de la práctica profesional. Los instrumentos para uso en investigación, como acá lo comentan, esos datos se utilizan para evaluar características de los test, o sea, estudios psicométricos, o para analizar la relación entre esas puntuaciones de esa variable y otras variables, ¿no? Para un fin pues, teórico, de ir agregando conocimiento. Entonces, y esto es donde usualmente en el campo, en el ámbito que vamos a estar en investigación en psicología. En cambio, otro, digamos, va a ser el fin de los instrumentos para la práctica profesional, en donde en esa práctica clínica individual que se esté haciendo, se va pues a usar esos resultados para evaluar, tomar decisiones. Entonces, ¿por qué hacemos esta distinción? Porque, digamos, lo que se va a requerir para ellos y particularmente para los instrumentos en investigación y en el ámbito de investigación va a ser diferente. Miren, bueno, luego de haber discutido esos dos tipos, hagamos este apunte. Mira, en investigación de relación de variables, los instrumentos, o sea, los instrumentos en investigación no necesitan baremos o puntos de corte. No es necesario. O sea, hay que tener en cuenta de que el tema de baremos, punto de corte, va a ser necesario sí en el ámbito de la práctica profesional, para el segundo tipo de test, o para el segundo ámbito, pero no para la práctica en investigación. En estudios de correlación, regresiones, comparación de grupos, modelamiento de ecuaciones estructurales, se va trabajando con las puntuaciones de las escalas, y esas puntuaciones compuestas, van siendo numéricas o cuantitativas. Y en estos estudios, dados sus objetivos, dados sus procedimientos de análisis, no son necesarios baremos o puntos de corte de los instrumentos. Y es más, incluso los resultados que podemos nosotros ir interpretando, que correlación de Pearson, coeficientes de regresión estandarizados, etcétera, todo lo que nosotros vayamos a ir obteniendo, para irlos obteniendo va a bastar las puntuaciones directas de las escalas, ¿no? Ni siquiera transformadas, no necesitamos baremos. Entonces, desde el ámbito pues, del objetivo y de lo que se va a analizar, solamente bastan con las puntuaciones incluso directas, no son necesarias puntuaciones transformadas que derivan de baremos. Entonces, vamos a finalizar esto apuntando de que esa exigencia de baremos, puntos de corte, claro, tienen su ámbito, pero hay que tener mucho cuidado cuando se hace una extrapolación incorrecta o innecesaria a ámbitos de la investigación científica. Entonces se ha visto casos en donde a veces quizás por la exigencia, quizás bien intencionada, pero al final es una exigencia que no va a tener solución, ¿no? Imaginar, pedir, exigir baremos de instrumentos que por su naturaleza no lo van teniendo. Entonces eso va a hacer pues que se vaya postergando los procedimientos, los resultados, y muchas veces que incluso hasta el tesista se vaya pues desanimando de todo este camino en su estudio. Entonces, sí, hay que tener cuidado con esta parte. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, si estamos en investigación cuantitativa, generalmente se van a usar este tipo de instrumentos que no tienen baremos o puntos de corte. Ahora, tampoco no quiere decir que no sean usados pues instrumentos de práctica profesional, que es el caso, por ejemplo, de la escala de inteligencia de Wechsler. Es un instrumento que se usa en el ámbito profesional y se tiene pues baremos, interpretaciones, promedio superior, promedio inferior, por ejemplo, y eso se utiliza en la práctica individual. Pero también es cierto que su puntuación directa, las puntuaciones directas de esas escalas, se usan mucho para investigación. Pero lo que sí tenemos que, otra vez y por último, puntualizar es de que
Cuando estamos en investigación no se necesitan esos baremos, por lo tanto, y la mayoría de los instrumentos usados no tienen baremos, no lo requieren. Muy bien, gracias.